Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. ¿Qué tal? Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Hoy tendremos un programa sobre poesía y está con nosotros Hernán Bravo, poeta, quien acaba de publicar el libro titulado Hasta aquí. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenido. Y no hay nada como hablar de poesía. No, pues encantado de estar aquí con ustedes, con Guadalupe, contigo, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, y además este es un libro espléndido. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Que nos explique por qué ese título, ¿no? Que nos explique por qué, porque hasta aquí llegamos. Bueno, pues tiene que ver justamente con esa intención, prácticamente juicio sumario, como lo indicabas, hasta aquí, que además viene de uno de los versos de un poema de desamor. Digo, ya sabemos que esa frase es tremendamente socorrida para ese tipo de emergencias, pero también tiene que ver de alguna manera con un límite, marcar un límite con respecto a anteriores búsquedas, pero también con las voces y las opiniones de ciertos contemporáneos y colegas sobre lo que debe de ser la poesía. Y si hay algo en poesía inadmisible son los deber ser, ¿no? Creo yo, con toda la modestia y también el escalofrío que puede dar esa idea. Cómo pensar la poesía también a partir de la introducción de otros medios, de otros registros, de otros géneros, de otras voces, que no suelen ser frecuentes o protagónicos a la hora de pensar en un poema, como por ejemplo la introducción de un relato, ¿no? Que de pronto sentimos que le da una impureza al poema y pretendemos que el poema se aleje de cualquier viso anecdótico, cuando en realidad también a veces de eso se trata la poesía, de contar pequeñas historias en verso, ¿no? Sí, que es justamente lo que haces aquí, y el libro comienza con un hombre que quiere bajar de peso, que está bajando de peso, y escribes un poema sobre eso, ¿no? Una experiencia, me imagino, íntima también. Sí, también, aunque creo que como buenos lectores, ustedes de literatura memorística y confesional, también hay mucho de ficción en la manera en la que presentamos las cosas. Digo, ya lo había dicho García Márquez en el prólogo a Vivir para contar, las cosas no son como nos ocurrieron, sino como decidimos contar que fueron, ¿no? Entonces, también la poesía no puede escapar a esa intención narrativa sí, claro, en la que nos presentamos de la manera en la que queremos presentarlo. Quizá la poesía se enfoca más en el sonido de cómo presentamos esa posible experiencia, ¿no? Oye, o en las imágenes. Hay algo que es inevitable que salga a colación siempre que habla uno de poesía, y es que Freud, yo creo que el gran descubrimiento de Freud es el inconsciente. Digo, de ahí puedes ir bajando y encontrando una serie de aspectos en los que pues no estás de acuerdo, pero el descubrimiento del inconsciente es fundamental. Y él escribe en Nuevas Aportaciones al Psicoanálisis que en realidad aquello que dicen los otros colegas que él descubrió, ya lo habían descubierto los poetas. O sea, yo sí creo que si en la narrativa, en la novela, en el ensayo, casi en todo se refleja el inconsciente, bueno, en la escritura automática. Claro. Pero lo que sí es indudable es que donde más late es en la poesía. Indudablemente. Además porque seguramente los poetas lo llamaban de otra manera, la otra voz. Y si nos ponemos en un registro más oracular, si se quiere, digamos, el contacto con lo divino, con el empíreo, en fin, que era evidentemente la voz soterrada del inconsciente, ¿no? La musa. La musa, exactamente. Lo que pasa es que Freud nos la presenta en términos mucho más analíticos, más fríos, mucho más gélidos, y pues bueno, le quitamos toda esa escenografía romántica, ¿no? Pero indudablemente que la poesía trabaja mucho más de cerca con el inconsciente, y además que pese a las victorias alcanzadas por el inconsciente en el arte del siglo XX, es indudable que hay también un bando de la poesía moderna y contemporánea
que cree fielmente en que la poesía también debe ser el espejo de las ideas y debe ser también, digamos, la arquitectura de la inteligencia, la arquitectura verbal de la inteligencia. Y esto también nos pone en conflicto con la idea del inconsciente, porque cómo colaboran estos dos aparentes antagonistas, ¿no? Sí. Yo siempre recuerdo una frase de Wallace Stevens que a mí me seduce mucho, no solamente para la escritura, sino para la lectura de la poesía, y que tiene que ver con cómo un poema debe combatir casi exitosamente la inteligencia, ¿no? Y bueno, creo pues ahí está el inconsciente. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, eso en realidad es, en efecto, una defensa vigorosa del inconsciente como un actor central en la escritura poética. ¿Qué es lo que determina que utilicemos tales o cuales experiencias a la hora de escribir un poema? ¿Cómo respiramos? ¿Cómo miramos por los intersticios de la realidad? Es obra del inconsciente, medianamente tripulada por la conciencia poética o la lucidez meridiana que puede llegar a asistir al poeta. Este libro no pretende de ninguna manera alcanzar ni el vigor ni la industriosidad del manifiesto estético, ¿no? Creo que cada poema del libro procura trascender los géneros que le fueron impuestos, ¿no? Y, por ejemplo, en un poema que resulta ser una forma cerrada, que trabaja con métrica, que trabaja con rima incluso, boicotear esa intencionalidad de construir un objeto perfecto, una joyería verbal, si se quiere, con elementos más impuros, con la intención de ofrecer, por ejemplo, una crónica o, insisto, un cuento, ¿no? Entonces, cómo las dos se comunican, pero también cómo se desoyen, cómo llegan a un mutuo desentendimiento, me gusta como manera de propiciar o de generar la energía de un poema, ¿no? Pero siempre conservando cierta musicalidad y cierta pureza, digamos, en el modo como tú acomodas las palabras. Pues a lo mejor todo eso es resultado de una serie de inercias, de leer a tantos autores de la tradición, de seguirlos con tanto ahínco, y de pronto querer cantar el corrido del hijo desobediente, ¿no? Que es una tentación, pues, yo creo que todos los autores tenemos, ¿no? Sí, claro. Sí. Me acordé mucho de tu título con uno de Ida Vitale, la poeta argentina, que dice: mañana digo basta. Ajá. Pero mañana no. Pero hoy. Mañana, exacto. Hoy no fío, mañana sí, ¿no? No fío, mañana Oye, ¿por qué? A ver, a mí me intriga esto. ¿Por qué todos los títulos están entre paréntesis? También para desorientar al lector. Me gusta ese gran título del sabio Maimónides, ¿no? Guía para perplejos. Sí. Me gusta pensar que la poesía puede ser una suerte de guía para perplejos, pero también pensarlo como una brújula rota. El lector de poesía contemporánea, generalmente lo que le achaca a los poetas es que los han dejado de la mano para llevarlos a territorios de una exploración casi autista o una delectación casi autista del arte de la palabra, ¿no? Y aunque tienen razón los lectores, yo sigo pensando fielmente que Oscar Wilde tenía razón cuando pedía que el arte no fuera popular, sino que el público fuera un poco más artístico. Es decir, el público debería ser un poco más inquieto quizá, y más osado, más atrevido, para pensar que la poesía ha ido perdiendo muchos canales de comunicación con la sociedad, con sus mecenas. Y por eso también se refugió en búsquedas que aparentemente son introvertidas o que solamente están dialogando con el propio autor. En ese sentido, los títulos parentéticos de los poemas pretenden, de alguna manera, decirle al lector: te estoy dando una pista o una suerte de sinopsis falsa de qué irá el poema, y al mismo tiempo no. Sí. Son trampas de oso. Para el lector, ¿no? Maneras de confundirlo, quiero pensar yo, gozosamente, para que entre también en un juego de interpretaciones, de falsas revelaciones que se cumplen o no al final con la lectura del poema. Y fíjate que es muy curioso, porque después de la novela decimonónica, pues aparentemente
ya no se podía seguir más por ese rumbo. Entonces surgen Joyce, surge Proust, y tiene, me parece, una clave esa literatura nueva a partir de principios del siglo pasado, que la poesía se refugia allí. O sea, es una literatura ya mucho más cercana. El Ulises está lleno de poesía, pues casi es poesía. Por supuesto. Ahí está el inconsciente cantando, ¿no? Sí, y fíjate que, claro, ahí está el inconsciente cantando. Fíjate que hay otra cosa que me parece muy curiosa, que precisamente Jung dice que para ciertos tipos de depresión, lo mejor es la escritura automática. O sea, aparte de tu Prozac o lo que sea, que la escritura automática es fundamental para que se manifieste el inconsciente. Incluso él decía que a base de escribir, encontró una voz diferente a la de él. Y que era una voz femenina. Ajá. Y lo que es verdaderamente apasionante de todo esto es que dice que la última etapa de la escritura automática se vuelve poesía, aunque no necesariamente buena poesía. Claro, no necesariamente, porque seguimos asistiendo todavía al espectáculo de una conciencia, ¿no? Una palabra que le gustaría mucho a Juan Ramón Jiménez, ¿no? De una conciencia que vigila de cerca también los actos, a menudo zarrapastrosos, del propio inconsciente, que anda dando coletazos por aquí, por allá, diestra y siniestra, y a veces, como puede tener hallazgos geniales, a veces también nos ofrece, pues, digamos, cebollas en lugar de perlas, ¿no? Entonces, indudablemente que la colaboración es todavía más misteriosa, ¿no? Esa alianza entre conciencia e inconsciente es todavía más misteriosa porque no sabemos en qué punto una regula a la otra o una mide a la otra y le permite ser o respirar, ¿no? Pero indudablemente que cuando estamos frente a un gran poema sabemos que ese pacto o ese abrazo de Acatempan que las dos se dan es absolutamente exitoso, ¿no? Y que pronostica, digamos, una tregua sempiterna, ¿no? Es curioso lo que la insistencia en este asunto de lo saco a colación por un poema, porque el libro se comenzó a escribir con un poema de una anécdota que yo no recordaba y que comencé a tener vívidamente en la memoria a la hora de escribirlo. No quiero decir que sea una especie de arqueólogo de la memoria, ni mucho menos, pero el poema me ayudó a tener muy clara una anécdota que yo había, quizá por traumática, dejado a un lado. En una fiesta de cumpleaños de un amigo de la primaria, yo estuve a punto de ser raptado por un hombre del que ahora no recuerdo ni su nombre, ni su edad, ni sus gestos, ni las palabras que me pudo haber dicho para convencerme y salir con él. Y por fortuna la madre del cumpleañero me rescató y bueno, ahora estoy aquí en el programa de la revista de la universidad para contarlo. Pero en realidad eso pasó y es increíble cómo un artefacto que trabaja aparentemente con presencia también puede ayudar a rescatar una experiencia de la que ni siquiera teníamos el menor recuerdo, ¿no? Sí. Al menos totalmente, en la conciencia. sí, la escritura hace eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte, Hernán, y seguimos hablando de hasta aquí, de otras anécdotas que también están en este libro. Encantado. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Y es increíble cómo en un momento así la poesía ha sido la más negada, la más sepultada de las artes literarias. Pero se están perdiendo de verdad de un lujo y de un banquete muy pocas veces visto en la literatura nacional. Bueno, cuando habla uno de poesía no hay nada como acercarse a ella. El libro es espléndido, me atrevo, ahora sí que he atrevido, ¿verdad?, a mencionar unos cuantos versos que me impactaron realmente. Por ejemplo,
Se llama 25 centavos por el amor de Dios. Dice, mi padre muerto vino el otro día. Ya la línea esa es impactante. Mi padre muerto vino el otro día. Me dejó 2 cobijas y una almohada y se volvió a morir como solía. Y ahí la musicalidad. Estaba oscuro, pero todavía puedo verme temblando en su mirada. Mi padre muerto vino el otro día. Ni cuento de terror ni brujería. Mi padre apareció como si nada y se volvió a morir como solía. Qué bárbaro. Es bellísimo y además... Es bellísimo ese poema, sí. Y además, fíjate, tiene... Así que... desmenuzándolo, tiene los elementos más básicos, pues tiene música, tiene anécdota, Sí. y tiene misterio. Bueno, eso espero que no sea un misterio de investigador chino, ya después diremos por qué, ¿verdad? Pero fíjate, el origen de ese poema, yo trabajaba en el Instituto Cultural de México en Washington, a las órdenes, por cierto, de nuestro querido amigo Juan García de Oteiza. Sí, hombre, recientemente muerto. Y en una de esas que tuve que cerrar yo mismo el instituto ya muy noche, recuerdo que salí muy cansado, prendí un cigarro y se me acercó un indigente que me contó más o menos esta historia. Después de que le diera un quarter, ¿no? Una moneda de 25 centavos, y vaya historia con la que me obsequió de propina. Claro que la historia está adulterada por mor del verso. Ajá. Y curiosamente salió en una forma que es poco usada en español, no sé por qué, porque además es una forma preciosa, una forma llamada villanela, que es esta forma en la que está escrito el poema, y que debe mucho, por supuesto, a la terza rima italiana de Dante, ¿no? Pero es una forma muy juguetona, que repite además 3 estribillos y que permite que el lector no pierda el hilo de lo que se está allí contando. Y la forma es ideal para contar algo sumamente compacto, al grano, y que no merece grandes prólogos. Entonces, era una forma quizá ideal para contar este relato estremecedor. Sí, porque desde la primera línea ya te atrapó. Sí, ya te atrapó desde la primera línea. Algunos otros también, pero ahora que estás hablando de las formas, me gusta el libro porque es un abanico de formas de la poesía. Tienes muchas formas de la poesía, incluso un poema que está extraído de Google. Sí, bueno, por ejemplo, con ese poema era también un reto con mis contemporáneos, porque y con poetas mucho más jóvenes que yo, por supuesto, que están trabajando con nuevas tecnologías, con plataformas, con aplicaciones en teléfonos celulares, en computadoras portátiles o en tabletas, ¿no? Y hay una curiosa herramienta generada por el propio buscador Google que se llama Googleism. Me enteré por tu libro, Y no lo conocía yo, de donde verdad. Ustedes pueden meter su nombre, Ignacio Guadalupe, y lo que sale es una lista delirante, ¿no? Simplemente poniendo tu nombre. Delirante, es decir, uno puede ser al mismo tiempo un huracán, como puede ser hijo de una panameña, como yo salgo ahí, como puede ser estudiante de una universidad en la ex Yugoslavia, o sea, es decir, es una lista caótica muy parecida, por cierto, al procedimiento de la escritura automática. No sabemos si a lo mejor con esa aplicación, en realidad la computadora está haciendo su propio ejercicio de escritura automática, ¿no? Para delectación propia de sus bits, ¿no? Entonces, a partir de esa lista que surgió de poner mi nombre, pues edité la lista. Fue uno de los poemas más divertidos de hacer, la verdad, ¿no? Pues y surgió ese poema, que no sé si sea un poema en forma o sea una lista delirante de maneras de poder verme en un panóptico delirante, ¿no? Sí, claro, que no puedes controlar ni nada, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y que todo es posible, ¿no? Sí. Todo es una afirmación de que podemos ser todo en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, que esa es la falsa y terrible, a menudo espeluznante ilusión que nos da el Internet, ¿no? Así es. Sí.
Aquí tienes otro poema que me gustó mucho, que se llama "A veces un puro es solo un puro". Claro. Gran frase de Freud, ¿no? De Freud. Ajá, por eso bueno, me acuerdo. y también de Magritte, esto no es una pipa, esto Exacto. no es una pipa, y es una pipa la que está Y es dibujada, una pero pipa. no es una pipa porque es un cuadro. Claro, el relato era muy divertido porque me parece, lo pongo en las notas, pero alguien se le acercó para decirle: señor Freud, pero usted está fumando puro, no sabe las implicaciones fálicas que tiene usted, que es el padre del psicoanálisis y que nos lo ha dicho, inventado 1 y 1000 veces. Sí. Ay, joven, a veces un puro es solo un puro, ¿no? Déjese de cosas, ¿no? Entonces, cuando mi papá me contó la anécdota que viene en ese poema, mi padre tiene problemas de circulación y entonces las manos se le inflaban como manoplas y era un procedimiento muy doloroso, y soñó la escena que ahí describo. Una escena delirante donde un croupier en una especie de Las Vegas onírica le ofrece como recompensa o como bolsa de premio sus manos saludables, jóvenes, enérgicas, si logra sacar de una bolsa 3 triángulos. No sé por qué mi padre soñó eso, pero cuando me lo contó me pareció el material perfecto para un poema, Qué ¿no? maravilla. Oye, pero a ver, ya que estamos siendo muy freudianos en este programa, Sí, sí, sí. voy a leer un epígrafe que tienes aquí que del poema idéntico. Dice: "No recordamos a nuestro padre, recordamos la mirada con que nos miraba nuestro padre". Bueno, yo lo que quiero decir es que el padre está presente a lo largo de este libro muchas veces, ¿sí? Entonces... Algo diría Freud de eso. Algo diría Freud de ¿Qué eso. diría Freud, Ignacio? Ya tengo... Algo diría Freud de Un eso. complejo de Edipo no resuelto. Claro, exactamente. Claro, pero como a veces un puro, solo puro, un complejo puede ser solo un complejo. Un complejo ¿no? puede ser solo un complejo. Exactamente. Y fíjate que tiene razón Guadalupe, que de veras es una variedad en un libro breve, muy rica, y hay algunos como lampos, es una palabra muy culterana, pero perdón, ¿verdad? Porque suena horrible decir relámpagos. Claro. hay algunos lampos como que me encanta. No haber amor es un amor también. Lo repito, no haber amor es un amor también. Un amor a estar solo. Le pertenece a alguien que lo siente por nadie. Es verdaderamente terrible, pero de veras es sensacional. Son esos líneas, esos versos que se te quedan y que te abren así como una puertita, ¿verdad? Por Sí. donde se cuela un rayo, así que dices, bueno, no haber amor es un amor también. Es que de pronto nos ponemos a pensar o hacemos un repaso mental de la historia de la lírica occidental y muy pocas veces hemos celebrado la falta de amor. Parece que no puede haber falta de amor en un poema amoroso, ¿no? Ajá. Es decir, ¿qué pasa con aquella gente que decide no estar enamorada y quiere hacer un poema celebrando ese estadio de no acción amorosa, ¿no? Como si fuera un poema de un arquero zen detenido o Que de un no es lo cupido mismo que el zen. desamor. Claro, Ajá. ¿no? ¿Por qué no poder celebrar esa falta, que no carencia, de amor, ¿no? Entonces le quise hacer un poema a mis muchos amigos y amigas solteros, ¿no? Sí. Que se la pasan acongojándose porque no tienen pareja y en realidad porque tampoco tienen un poema, un relato que también apele a esa decisión también saludable de tener un amor latente dentro de ellos para sí mismos, un amor a sí mismos. Bueno, también. quizá lo que falta en ese caso es el objeto amoroso. Claro. A lo mejor el objeto del deseo son ellos mismos. Objeto Y allá del nos deseo. metemos con una patología. Una patología. Oye, Hernán, fíjate, se habla mucho de que la poesía se lee en un círculo que es de los poetas mismos. Claro, claro. ¿Sí? Que la gente no lee poesía. Tú pues, eres un poeta joven de una generación nueva, ¿no? Que está
emergiendo, bueno, ya ha emergido bastante, ¿no? Ya no porque sé si ya tan está nueva, pero bueno. Sí. No, Pero tienes ¿cómo ves 36. tú? 34. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo está leyendo hoy la gente poesía? El problema es que ni siquiera con la promesa de que una palabra vale más que 1000 imágenes, que ha sido el eslogan de las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? La poesía ha tenido su lugar, porque sabemos evidentemente que si hay un constructo de la poesía es evidentemente la imagen, ¿no? Es el imperio de la imagen, sí. Claro, acompañado por supuesto por la majestad del sonido, pero porque particularmente la poesía trabaja con imágenes, ¿no? Y es increíble cómo en un momento así la poesía ha sido la más negada, la más sepultada de las artes literarias, ¿no? Es como, para decirlo con el título de Gesualdo Bufalino, es la perorata del apestado, ¿no? Ajá. Entonces, la poesía ha perdido impacto, no quiero decir que ha perdido vigor, pero creo que es en este momento el secreto mejor guardado de la literatura en todas las lenguas, en todas las posibles visiones que se tengan de ella. Yo creo que, salvo por supuesto excepciones, los escritores cuando pronuncian sus propias listas de favoritos y de a menudo one hit wonders narrativos, ¿no? O de libros de autoayuda, porque ahora ya incluimos eso a diestra y siniestra, no incluyen la poesía. Por un lado me da terror, me da un profundo coraje, y por el otro lado también me da un inmenso gusto, porque quiere decir que hay un trabajo que se tiene que hacer de descubrimiento. De verdad, no lo digo por un orgullo fatuo, ni mucho menos, pero creo que lo mejor que se está produciendo en la literatura mexicana actual es su poesía. Y los poetas jóvenes de este momento, los nacidos a partir de los años 70, ya no digamos los de los 80, que están haciendo obras realmente espléndidas, por supuesto que no figurarán en las conversaciones entre editoriales y entre grandes emporios transnacionales, pero se están perdiendo de verdad de un lujo y de un banquete muy pocas veces visto en la literatura nacional. Bueno, ¿no? pues vamos a empezar por leer este libro, por recomendarlo a nuestro público, porque hasta aquí llegamos ya, Nacho. Porque hasta aquí llegamos. Qué rápido, Qué rápido. Sí. Qué pronto se hace tarde. Que pronto se hace tarde. Así es. Hernán, qué bueno que viniste, nos da muchísimo gusto, te felicitamos por este libro y le recomendamos a nuestro público este título de Hernán Bravo Varela, Hasta aquí, editado por Almadía. Hasta la próxima semana, gracias. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.